ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan Resistencia. Bienvenidos, amigues, estamos en Noticias de Abajo y muy felices de compartir con ustedes. A nosotros nos encanta que nos llegue información pura, clara y de abajo y a la izquierda, y contamos con que ustedes también. Entonces, pues bueno, estamos dedicándonos a cosas muy chingonas de la vida y esta es una que no nos podía faltar. Bienvenidos a esta edición del 2 de diciembre en Noticias de Abajo. Sigan con los medios y medias libres. Bienvenidos. Bienvenidos a Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es la edición del día 2 de diciembre. Este es un noticiero de medios libres que se hace con la información que se produce abajo y a la izquierda en el movimiento social, en las luchas en defensa de la vida y el territorio, y también en este movimiento de comunicadoras, comunicadores, comunicadoroas que a lo largo y ancho del mundo pues están haciendo comunicación desde la resistencia, desde la construcción de la utopía y la esperanza. Y bueno, pues en esta ocasión les vamos a compartir bastante información que les hemos compilado, y les recordamos que nos pueden encontrar, nos pueden escuchar y ver en noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos pueden descargar en iVoox, en YouTube, nos pueden encontrar en las redes libres, en el Fediverso como es Mastodon o Diáspora, y hasta en el Facebook, Twitter, YouTube. También ahí estaremos navegando estos programas de radio, este podcast noticiero. Y bueno, pues sin más, los invitamos a que se queden a escuchar el siguiente fragmento que se llama Menú Informativo. Vamos a escucharlo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Compañeros, tenemos una nota súper importante de lo que está pasando con el pueblo saharaui. Como ya les hemos venido diciendo en otros noticieros, y como ya se pudieron haber enterado también a lo mejor por algunos otros medios, el pueblo saharaui pues ahora es una colonia de Marruecos y anteriormente fue una colonia de España. Y la verdad es que están sufriendo muchísima violencia, pero también muchísima violencia infantil, una tortura brutal. Entonces, la nota que les vamos a dar del pueblo saharaui más adelante es una nota bien importante que ojalá escuchen, porque nos están haciendo puntualmente una invitación a firmar, a hacer videos. Hay una serie de iniciativas para apoyar a los niños y a todo el pueblo saharaui. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. 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 Bueno, pues de las primeras notas que les tenemos para esta ocasión es de lo que está pasando en Palestina, y bueno, pues donde hemos tomado la mayoría de notas para esta ocasión es del portal palestinalibre.org, que los invitamos a que conozcan esta página donde pues se compila la lucha y la resistencia de este pueblo y la solidaridad que nace desde otras geografías. En esta ocasión les queremos hablar. El 29 de noviembre, desde 1977, cada año se conmemora el Día de Solidaridad con Palestina. Y bueno, en esta ocasión, pues ha habido jornadas de manifestaciones, de foros virtuales, de muchas actividades. Acá en México, gracias al colectivo BDS, pues hemos tenido bastantes datos de lo que está pasando. Les vamos a hablar de estos datos. También un video que habla de la insostenible situación que se vive en Gaza, en la Franja de Gaza, tras la pandemia y tras la ocupación sionista de Israel. También les tenemos una nota acerca de la liberación. En estos días se liberaron a un preso político ya de muchos años que nos generó alegría, pero también se liberó a una joven estudiante palestina que duró 15 meses su prisión y su tortura en una cárcel de Israel. Vamos a hablar de ella. Ella es Mais Abu Ghosh, estudiante de periodismo de 23 años. Y bueno, pues esa es la nota que vamos a tener de Palestina.
pues sabemos que aunque no nos gustan las fronteras, las han inventado. Y lo que podemos tomar por cierto de ellas es que cuando nos hablan de cierto país, pues nos están hablando de cierto número de gentes en ciertas regiones, bajo ciertas culturas. Y pues el caso de la India, más que ser como algo ajeno a todos los demás países, nos está diciendo que un gran número de personas que viven en ese gran territorio están puntualmente bajo una circunstancia mayoritariamente de extrema pobreza. Y la buena noticia aquí es que están ahorita en lo que se conoce como la huelga más grande que ha tenido el mundo. Y el año pasado también nuestros compañeros y compañeras de la India habían hecho una enorme huelga que también se consideró la más grande por esto de que eran un número enorme de personas. Entonces vamos a comentarles cómo están defendiendo sus derechos laborales las personas que viven en India. Y pues estas también vamos a detallar la hazaña con la que el gobierno ha querido incluso privatizar los servicios de salud pública y irles quitando salario. Vamos a profundizar más adelante en esto. También les vamos a tener una nota de lo que está pasando en las Francias. En Francia y en la Europa rebelde, pues resulta que el gobierno de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, ha decidido recrudecer las medidas represivas allá en ese país y principalmente contra la gente que sale a las calles a protestar. Y bueno, pues allá se aprobó una ley para criminalizar, para vetar, para impedir, para prohibir que uno pueda tomarle fotografías y videos a la policía cuando hace sus represiones. Esto fue una ley que se aprobó hace unos días y que generó que salieran miles y miles de franceses en muchas de las ciudades. En París hubo una mega marcha así de miles, más de 50,000 personas, muchos hablan de esta gran manifestación que rechazaba esta ley que impide que tú puedas fotografiar y videograbar a los policías, a la policía cuando está reprimiendo. Y bueno, esta ley, muy a modo, después de que semanas atrás un video demostrara la brutalidad policíaca que lo hemos visto a nivel mundial, no es particular de Francia, no es particular de Estados Unidos. La policía es brutal por su naturaleza, y ellos allá en Francia pues se han portado también de manera muy brutal contra los de abajo. Hace poco un video que se hizo viral, el propio Macron tuvo que decir pues que era algo inaceptable. Y bueno, tras esto, en lugar de vetar a la policía o pues impedir que sigan este tipo de represiones, pues ahora entendemos que lo inaceptable es que graben a la policía, no que la policía esté reprimiendo. Y bueno, les vamos a tener esta nota en el bloque de Rompiendo Fronteras. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. 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 Y en el Nadi tenemos una bella sirena. Entonces ella nos comparte las píldoras de la salud y pues es muy importante saber de métodos anticonceptivos bien. Y bueno, la Mar de Noticias de Abajo es doctora y nos comparte la píldora de salud métodos anticonceptivos. También les tenemos otra nota. En esta ocasión Jesús Güero nuevamente nos vuelve a compartir pues su visión de lo que está pasando allá en los Estados Unidos, o los Estados Jodidos como él nos lo nombra, o la Isla Tortuga, es decir, allá el norte, este norte que muchos lo conocemos como los Estados Unidos, y que pues está sufriendo muchos cambios, ¿no? Muchos cambios, y muchos hablan de una guerra civil que se vive en una sociedad tan dividida, tan polarizada, donde se ha incrustado a la par de un discurso de esperanza, de hermandad entre los de abajo, como es los pueblos nativos, los pueblos latinoamericanos, los propios pues bandita de allá de Estados Unidos súper solidaria, contra otros que pues son racistas, que son pues clasistas, capitalistas, ¿no? Como Donald Trump, y bueno, que ha generado que se sienta una polarización
de un ambiente de guerra civil. Y bueno, de eso nos va a hablar Jesús Güero en su columna, y que bueno, pues qué bueno que ya está de nuevo por acá. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Y en las notas desde el ombligo del monstruo les tenemos la siguiente información. Bueno, pues esta semana que pasó, hubo movilizaciones allá en Cuautla, Morelos, debido a una fuerte represión que hubo hace unos días acá en México, donde la Guardia Nacional, la supuesta Guardia Nacional que no iba a reprimir al pueblo, pues reprimió una manifestación, reprimió un plantón que estaba instalado en la defensa de un río. Este río quiere ser entubado, se le quiere quitar el agua para seguir aprobando o seguir impulsando y trabajando en el proyecto Integral Morelos, un megaproyecto, una termoeléctrica a la cual, y un gasoducto también, a la cual se oponen los pobladores de Puebla, Morelos y Tlaxcala, muchos de ellos en su mayoría campesinos. Y bueno, pues tras esta represión en días anteriores, muchos compañeros solidarios y pueblos de Morelos se dieron cita allá en Cuautla, y bueno, también les vamos a tener información de esto más adelante. Y pues la lucha que está siguiendo en contra del llamado PIN o Proyecto Integral Morelos. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la sumisión, resistencia, resistencia, resistencia. Mujeres, acá en el ombligo del monstruo. Y bueno, pues las chavas han hecho un montón de cosas en diferentes estados de la República Mexicana, pero puntualmente, por cuestiones de tiempo, nos vamos a enfocar hoy en las compañeras de Quintana Roo, que han hecho una toma del Congreso de Quintana Roo. Nos vamos a enfocar también en las chavas de Jalisco, que han puesto una antimonumenta por todo el feminicidio y la violencia que hay en México. Vamos a enfocarnos también en las compañeras de Puebla, que también han tomado el Congreso y están pidiendo diálogo con autoridades bastante mediocres. Pero bueno, es lo que queda. Se les agradece a todas las compañeras. Y vamos a ver también cómo actuaron en la Ciudad de México el Bloque Negro, que pues se fue contra las casas de Frena. Frena es este bloque de personas inconscientes que está en contra de Andrés Manuel López Obrador. Son gente de derecha que supone que Andrés Manuel es de izquierda. Y pues bueno, viven en una fantasía en la plaza del Palacio, afuera del Palacio Nacional. Y nuestras compañeras pues fueron a quemar sus casas vacías, porque hasta eso dejaron las casas de campaña sin gente adentro. Y bueno, también les vamos a tener una nota acerca de los padres y madres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos forzadamente por el Estado. El caso Ayotzinapa, bueno, pues sigue esta lucha que, aunque algunos, y particularmente el mal gobierno mexicano, ha querido decir que eso ya pasó o que ya se resolvió, pues para nada, ¿no? Siguen sin encontrar a sus hijos. Y por el contrario, uno de los indicios que veían positivos, como era la captura de Cienfuegos, pues hoy lo ven preocupante, no solamente su liberación, sino su regreso a tierras mexicanas. Entonces vamos a tener información acerca de pues el rechazo y pues hasta el miedo también que tienen nuestras compañeras y compañeros a que este personaje ande impune y que la 4T le haya dado esta carta abierta. Y de los combatientes en la bicicleta y combatientas. Bueno, tenemos al Juan Pérez, que nos va a tener el reporte de la lucha que se hace sobre las dos ruedas. Y bueno, sin más, vámonos con la primer corte musical y regresamos para entrar ya de lleno a las notas rompiendo fronteras, el primer bloque. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la sumisión, resistencia, resistencia, resistencia. No estás sola,
por todo el mundo, que nadie se siente a salvo con su llegada. Me piden limpiar las puertas, me piden cerrar ventanas, me dicen los noticiarios que ya no salga, que ya no salga. Escucho entre comentarios que hasta cerraron tierras lejanas. No importa si cruzo calles o estoy en casa, el monstruo que me atormenta jamás descansa. El virus de la violencia soporta el jabón y el agua. El odio hacia las mujeres es la pandemia que más nos mata. Las voces asesinadas son la tormenta que más nos daña. Y llaman al 911 y no se reporta nada, porque alguien allá en lo alto dijo que hay muchas llamadas falsas. Porque alguien allá en lo alto dijo que hay muchas llamadas falsas. Las mujeres ya no callan, queremos justicia, tenemos derecho a una vida libre, sin violencia, sin discriminación y sobre todo vivir sin miedo. Una tarde, Nogalina, bajo un techo en ciudad fronteriza, a otra niña le arrancaron su sonrisa, su voz, su rutina. Ahora es otra asesinada durante esta pandemia mundial. Una mañana, Nayarita, a otra compa encontraron sin vida. Sus amigas destruidas por las redes exigen justicia, porque es otra asesinada durante esta pandemia mundial. Y la hermana, la maestra, la vecina, la esposa, la nieta, la enfermera, maquilera, la activista, la abuela poeta, la artesana, la cajera, la que tiene que ir a trabajar. Y la prima, periodista, la soldada, la amiga, la artista, la de abajo, la de arriba, la estudiante borrada, la lista, la que teme por su vida, la que no supo cómo marcar. Y llaman al 911, mujeres desesperadas. Si no les responden pronto serán las cifras de la mañana. Si no les ven cuando llaman serán las nuevas asesinadas. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Vale, bandita, les compañeros de Causa en la Red nos invitan a solidarizarnos con esta causa. Bueno, y no solamente ellos, o sea, en realidad una gran comunidad. Llamamiento urgente para el fin inmediato de la tortura contra niños y niñas en el Sahara Occidental ocupado. Por favor, firme esta carta abierta a continuación. Por un Sahara libre. Solicita a todas las entidades y personalidades, así como a los docentes, que firmen la carta a continuación, que será enviada urgentemente en los próximos días a organismos internacionales interesados. Se debe poner fin de inmediato al maltrato, el secuestro, la detención arbitraria y tortura de niños y niñas saharauis. Los niños y niñas saharauis en los territorios ocupados están completamente indefensos, ya que Marruecos no permite que ninguna organización internacional ingrese al territorio. Si está de acuerdo con la carta, envíenos su consentimiento para incluir su nombre o el nombre de su organización al siguiente correo electrónico: porunsaharalibre.org@gmail.com. La carta se publicará después de su envío. Carta abierta a Secretario General de las Naciones Unidas, señor Antonio Gutiérrez,
alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, alta comisionada para los derechos humanos, la señora Michelle Bachelet, presidente de la Unión Africana, distintas personas que ustedes pueden consultar en la página. Y vámonos como a la información de los niños y niñas. Muy bien. Asunto riguroso urgente para asegurar la protección de los niños y niñas saharauis en territorios ocupados. La situación actual en el Sahara Occidental, tras la ruptura del alto al fuego por Marruecos el 13 de noviembre, es extremadamente preocupante. En particular, la situación de la población saharaui que vive bajo la ocupación marroquí. Si bien las violaciones de los derechos humanos en el Sahara Occidental ocupado han estado ocurriendo desde 1975 y los niños saharauis han sido blanco de ataques a lo largo de estas décadas sin ningún mecanismo para protegerlos, parece que hay un aumento de violencia, como fue el caso reciente de una niña saharaui de 12 años. El lunes 16 de noviembre, Hayat, de 12 años, nacida el 8 de octubre de 2008, fue arrestada mientras asistía a clases en la escuela Al-Nahda en el Aaiún ocupado y llevada al cuartel general de seguridad marroquí, donde fue sometida a torturas psicológicas y físicas. De hecho, fue sometida a abusos por parte de las autoridades de ocupación para hacerle sufrir solo porque dibujó una pequeña bandera nacional saharaui en su bata de la escuela. Los funcionarios de la escuela Al-Nahda asumieron el papel de informantes policiales y monitorearon el comportamiento inocente de los niños para denunciar y entregar a la niña de 12 años a manos de los torturadores. En el cuartel general de seguridad marroquí, la niña fue intimidada, acosada y torturada. Hayat se vio obligada a cantar el himno marroquí arrodillándose y besando la imagen del rey de Marruecos. Además, fue sometida a todo tipo de insultos y recibió brutales patadas en el estómago. Fue arrastrada por el cabello. Lamentablemente, no se detuvo ahí. Agentes del Estado marroquí abusaron sexualmente de la niña. Era insultada y amenazada. También escuchaba amenazas contra su familia. Tras este hecho, la policía marroquí rodeó su casa tratando de evitar cualquier contacto entre la niña y los periodistas o defensores de derechos humanos saharauis. Su padre fue amenazado. Si se lo decía a alguien, su hija sufriría las consecuencias. Los niños de todo el Sahara Occidental son perseguidos por las autoridades de ocupación marroquíes, amenazados y golpeados en las calles. Se registran sus teléfonos móviles y hay estado de terror absoluto. Varios niños fueron secuestrados, maltratados y luego abandonados en las calles. La situación de los niños saharauis no es nueva y solo es posible debido a la ausencia del componente de derechos humanos en el mando del MINURSO, así como la absoluta impunidad del régimen de ocupación marroquí. Nosotros, los de abajo firmantes, hacemos un llamado urgente para que el secretario general de la ONU brinde protección internacional inmediata a Hayat y su familia. La CI Cruz Roja cumpla con su misión y visite los territorios ocupados para proteger la vida y dignidad de las víctimas y asistirlas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas intervenga para prevenir de inmediato la tortura de civiles saharauis en territorios ocupados o cualquier trato inhumano. La Comisión y Consejo de la Unión Europea congele todos los acuerdos con el Reino de Marruecos. La Unión Africana visite los territorios ocupados del Sahara Occidental. Y también pues vamos a estar, hay una campaña, aparte de que firmen, queremos invitarles a que suban su video oponiéndose a la guerra de Marruecos contra el pueblo saharaui. Muchas personas han estado haciendo eso. Suben un video muy corto en el cual dicen que se oponen a esa guerra y que están a favor de la libertad del pueblo saharaui. Pues bueno, tenemos esta invitación y ojalá pues podamos meterle todo lo que podamos al asunto. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. 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 Y vamos con la segunda nota. Les queremos hablar acerca de Palestina. Como les habíamos comentado, el pasado 29 de noviembre, desde 1977,
declarado por la ONU, pero también por la solidaridad de miles y miles de personas a lo largo y ancho de todo el mundo, se ha declarado el 29 de noviembre como el Día de Solidaridad con el pueblo palestino, un pueblo que ha sido ocupado, invadido, militar, política, socialmente, y que tras ser una pequeña invasión, hoy esa invasión o esos invasores, que es el Estado teocrático de Israel, el Estado militarista, protofascista de Israel, pues les ha arrebatado su territorio. Y no solamente eso, sino que los ha encerrado en los pocos territorios que les sobran como si fuesen cárceles, las peores cárceles del mundo. Y es el caso de Gaza, Cisjordania y estas zonas que pues antes eran los escenarios de los pasajes bíblicos, hoy envueltos en esta tragedia que es la invasión sionista de Palestina. Y bueno, en esta ocasión les traemos un video que nos comparte palestinalibre.org, que habla acerca de la situación insostenible en Gaza tras 13 años de bloqueo. Un video desgarrador, como son las imágenes mismas de lo que ha dejado esta, no le podemos llamar guerra, sino a esta masacre, porque guerra es cuando dos potencias se enfrentan o dos ejércitos. En este caso, Palestina, Gaza no tienen ejército, e Israel es uno de los ejércitos más sanguinarios, más criminales, con más poder de muerte en todo el mundo. También, esto se los vamos a compartir al final, también les queríamos hablar acerca de una estudiante palestina liberada de la cárcel israelí, que en este portal de Palestina Libre nos narra las torturas que sufrió dentro, que al igual que pues, los niños saharauis en territorio ocupado, pues viven las ofensas y humillaciones de sus opresores. En esta ocasión, Mais Abu Ghosh, estudiante de periodismo de 23 años, fue liberada de una prisión israelí donde 15 meses enfrentó torturas psicológicas y físicas durante interrogatorios de las fuerzas israelíes, que pues como yo creo que al 80-90% de palestinos detenidos y apresados, que son más de 5,000 presos políticos palestinos, pues se les acusa de ser de grupos supuestamente terroristas o grupos opositores. ¿Quién en su sano juicio no es opositor al gobierno de Israel? ¿Quién en su sano uso de su pensamiento y hasta de sus sentimientos no puede oponerse a estas cosas que hace Israel en contra del pueblo palestino? Y bueno, también les queríamos comentar acerca de las campañas que están habiendo a nivel mundial, particularmente el BDS, esta campaña contra la inversión en Palestina, nos da algunos datos. Ellos dicen los crímenes del apartheid en Israel. Entre 1987 y 2017, los palestinos asesinados por ataques de Israel fueron 10.200 personas. También nos hablan que los crímenes del apartheid son más de 100.000 hectáreas de territorio palestino ocupado ilegalmente y más de 50.000 viviendas y estructuras palestinas demolidas, como hospitales, escuelas, comedores. También al 2020, 5.6 millones de palestinos están refugiados en alguna parte del mundo sin poder regresar a su territorio. También entre 2008 y 2018, 5.406 palestinos asesinados por ataques de Israel y 94.965 palestinos heridos por ataques de Israel, incluyéndose bebés, niños, doctores, gente solidaria, enfermeros, enfermeras. Una situación trágica, en verdad. Y que bueno, hoy como gracias a Estados Unidos, a los capitalistas como a los de Israel, hoy muchos hacen alegoría de lo que fue el holocausto nazi o el holocausto judío a causa de los nazis, que sin duda es condenable, pero seguramente la historia hablará de Israel-Palestina como se habla de este hecho fatídico donde está involucrada la vida de miles y millones de personas y que están siendo pues masacradas de manera impune por este mal gobierno de Israel. Y bueno, vamos con más información. Hace años la ONU predijo que en el 2020 Gaza sería inhabitable. Llevamos meses en esa fecha y quizás por la pandemia apenas nos hemos acordado de la franja. Aquí malviven 2 millones de personas, la mayoría refugiados de otros territorios palestinos y todos sometidos a un bloqueo.
Con la pandemia hemos conocido de primera mano lo que significa el confinamiento, el no poder movernos, y esto es algo que la población refugiada de Palestina lleva sufriendo desde hace 13 años. Lo sabe bien Salva, que vive con su marido y sus 7 hijos en una habitación desde que militares israelíes demolieran su casa. Al igual que la de Mahmoud, padre de familia, también con 7 niños. En Gaza escasea el agua potable y sufren un elevado nivel de pobreza y paro. Hay solo 60 camas UCI para 2 millones de habitantes, así que si tienes cáncer como Doa o COVID como Haitán, estás perdido. La situación viene de lejos, 70 años desde que tras la formación del Estado de Israel se expulsó a 750.000 palestinos. Un pueblo que además ha ido perdiendo terreno en sucesivas guerras y que con 5 millones ya de refugiados sigue, y a pesar de las resoluciones de la ONU, sin encontrar una solución a su causa. Vamos con la nota de la India. La huelga más grande del mundo, 200 millones de trabajadores paralizan la India. La huelga general fue convocada contra las medidas de ajuste y ataque de los derechos laborales impulsadas por el gobierno de Narendra Modi. Este jueves, unos 200 millones de trabajadores realizaron una huelga general en la India llamada por 10 centrales sindicales contra las políticas del gobierno de Narendra Modi, primer ministro del país. El paquete de reformas incluye nuevas leyes laborales, mayor flexibilización en la regulación relacionadas con la seguridad y la salud en los lugares de trabajo y sector agrícola, junto con las privatizaciones del sector público. El gobierno aprobó 4 códigos laborales que reemplazan las leyes de protección de trabajadores. Dichas normas permiten a empleadores y gobiernos aumentar la carga de trabajo, dificultar la obtención de salarios justos, despedir fácilmente a los trabajadores, reducir la cobertura del seguro médico y dificultar la formación de sindicatos. Junto a los sindicatos, una plataforma de más de 300 organizaciones de agricultores convocó una protesta para mañana en coordinación con los sindicatos. Trabajadores de los principales sectores industriales como la protección de acero, carbón, telecomunicaciones, energía, transporte, puertos y muelles bancarios y transporte se sumaron a la huelga, mientras en varios estados se prepara un paro rural. Las reformas contra los derechos de los trabajadores que propone el gobierno se dan en el contexto de los efectos que tiene la pandemia de coronavirus en el país. El gobierno de Modi, ante la pandemia, priorizó las ganancias de las grandes empresas y la protección de las fortunas de los multimillonarios por sobre la protección de las vidas y los medios de subsistencia de los trabajadores. India tiene más de 9.2 millones de personas contagiadas por el COVID-19, el segundo recuento más alto del mundo, y casi 135.000 muertes, según los datos oficiales. La pandemia se extendió en grandes ciudades como Delhi, Mumbai y otros centros urbanos, y en áreas rurales donde la atención de la salud pública es escasa o inexistente. Millones han perdido ingresos, y esto en un país donde antes de la pandemia el 50% de los niños estaban desnutridos, con la economía de la India contrayéndose en un 23,9% en el trimestre de abril a junio, mientras se espera que se endurezca en alrededor de un 10% durante el año fiscal de 2020 a 2021. Decenas de millones han perdido permanentemente sus trabajos o les han reducido el horario. Según el informe del Fondo Monetario Internacional de octubre, 40 millones más de indios quedarán en la pobreza extrema, definida como sobrevivir con $1.90 o menos al día a fines del 2020. Los trabajadores industriales, empleados del sector de servicio público, exigen el aumento de sus salarios mínimos, el fin del trabajo precarizado, el control de los precios de los productos básicos esenciales y el fin de la política gubernamental de privatizar el sector público.
Las demandas incluyen 10 kilogramos de alimento para las familias necesitadas, brindar asistencia de emergencia a los sectores más empobrecidos de la población, haciendo un pago único de 7.500 rupias, aproximadamente $100. El fortalecimiento del sistema de distribución pública, que se retienen los nuevos códigos laborales, y 3 leyes agrícolas que abren la puerta a los agronegocios corporativos, así como la marcha atrás, a echar marcha atrás a la nueva política educativa. Además, la asignación del 5,0% del Producto Interno Bruto, PIB, a la educación, atención sanitaria para todos, en un 6,0% del PIB para la salud. Los agricultores reclaman hace años mejores precios para los productos. Que el Ejecutivo declare precios mínimos de apoyo basados en la recomendación hecha hace 16 años por la Comisión Nacional de Agricultores, y la eliminación de la deuda de los trabajadores del campo. Y bueno, la nota sigue, y como tenemos limitado el tiempo porque vamos a compartirles más notas, pues aquí la vamos a dejar. Pero la onda está en que pues miles y miles de personas en la tierra que le pusieron de nombre India, pues están manifestándose por sus derechos, y pues ojalá que consigan mucho más. Y una huelga es un paso muy importante de lo que querríamos que fuera una liberación del mundo, ¿no? Y de que nada costase nada, porque todos los seres humanos merecen agua, educación, vivienda, y no depender de un salario y no estarse matando toda la vida para conseguir llevarle de comer a los niños y niñas. Entonces, suerte, gente de la India, y pues la comunidad internacional de Abajo de la Izquierda les apoyamos mucho. Bueno, y ahora vamos a las Francias. En esta ocasión, como ven, le hemos dado más espacio a lo que pasa en el otro lado del charco. Sin duda, muchas convulsiones pasan en América Latina, Ecuador, Chile, Perú, Guatemala, que sigue también la revuelta en las calles, entre muchos otros, y a quienes les mandamos un saludo. Pero bueno, también queríamos hablar de lo que está pasando en otros territorios, para que veamos que esta hermandad de los de abajo, pues es muy símil, ¿no? O sea, somos hermanos de dolor, de sufrimiento, de tragedia, de este capitalismo agonizante. Y bueno, pues les queríamos hablar acerca de las movilizaciones que han habido en Francia en contra de estos proyectos de represión, como es la Ley de Seguridad Global, como se le ha llamado, que una de las tantas medidas restrictivas y represoras es el hecho de pues evitar que grabes a la policía cuando hace de las suyas, ¿no? Cuando abusa de su poder. Pues múltiples ciudades francesas albergaron nuevas y masivas protestas el sábado anterior contra la nueva Ley de Seguridad Global, que limita la grabación y difusión de imágenes de las fuerzas policiales. Entonces, si tú ves que un policía abusa de su poder y esa foto la haces viral o ese video, pues ahora resulta que es un crimen, ¿no? O sea, cuando el crimen es que el policía abuse de su poder. En numerosas ciudades francesas se produjeron protestas. En varios casos hubo pues conatos ahí de enfrentamiento. Y bueno, pues esto exacerbado por una política de Emmanuel Macron, pues que al igual que en Chile, por ejemplo, o sea, el gobierno ha intentado alentar a los policías a que sigan reprimiendo a los chalecos amarillos, dándoles impunidad, subiéndoles los salarios, no castigándolos por sus crímenes, entre muchas otras prebendas que les están dando. Y bueno, esto ha generado que, lejos de resolver el problema, la policía, sintiéndose impune, pues hace más de las suyas. Y hace poco, pues allá en Francia, como en muchas ocasiones, de hecho, si ustedes ven la película de La Haine, de eso trata, la del odio, un policía abusa de un migrante africano. De hecho, también abusan de un cineasta también que estaba grabando un documental
sobre los afro-franceses, y pues fue violentamente reprimido. Esto se hizo viral y bueno, pues mucha gente también salió a las calles a protestar en el marco también de el Black Lives Matter allá en Europa. Y bueno, pues ellos han sacado estas consignas que se me hacen también importantes compartírselas. Dice de las consignas del movimiento: ¿quién nos protegerá de la ferocidad de la orden? ¿Quién nos protegerá de la ferocidad de la policía? Bajen las armas, bajemos las cámaras, ¿no? Es lo que dicen. Y bueno, pues en la Plaza de la República, en el centro de París, el pasado sábado, más de 46,000 personas salieron a las calles. Y bueno, pues estuvo acompañado no solamente pues de sindicatos, los chalecos amarillos, sino también particularmente de periodistas, de estudiantes, que veían en esto pues una coartada a su libertad muy fuerte, muy fuerte, porque víctimas de la policía todos somos, pero todos podemos ser aún más, aún mucho más. Y que quede en la impunidad y en el silencio por ley, creo que es algo que no debíamos permitir en ningún lado. Y bueno, pues un saludo a las luchas francesas y que siga la revuelta. Buenos días, tardes, noches o lo que sea. Reportando desde la isla de la Tortuga, como dicen los indígenas de este territorio, también conocido como los Estados Jodidos. Por favor, disculpen la ausencia de una contribución durante las últimas semanas. Han pasado muchas cosas desde que hablamos la última vez. El gobierno de los Estados Unidos asesinó a un antifascista, Michael Reinhold, quien había matado a un fascista en autodefensa y en defensa de un amigo de color. El gobierno emitió una orden de arresto, que era una orden de muerte, y agentes federales lo asesinaron una hora después. Joseph Biden, el neoliberal por excelencia, partidario de la guerra de Irak y los devastadores proyectos de las leyes contra el crimen, y el asqueroso general, fue elegido como presidente del país. En un interesante giro de acontecimientos, los liberales y centristas eran los más temerosos de un golpe, una posibilidad completamente irreal. Los casos y muertes del coronavirus han seguido aumentando en supuestamente el país más desarrollado del mundo. Parte de la razón por la que no pude contribuir últimamente fue porque yo mismo tuve COVID. Experimenté la incompetencia del sistema médico, del Centro de Control de Enfermedades, el CDC por sus siglos en inglés, y los médicos, quienes cuando les pregunté qué podía hacer para recuperarme, me dijeron: toma un chingo de Tylenol, tal vez conocido mejor en México como el paracetamol. Y luego me cobraron más de $300, unos 6,000 pesos, por una conversación sin sentido que me habían asegurado sería gratis. Hay mucho que decir sobre el momento actual, la conflagración de las crisis que enfrentamos, las capas de catástrofe y devastación que intentan reprimir nuestro fervor por la vida y la liberación. Pues empecemos con las elecciones. Tiene sentido que Joe Biden hubiera ganado. Trump se había vuelto demasiado desagradable para las élites corporativas y además amenazaba al neoliberalismo. Su violenta retórica y mentalidad nativista profundizaban las grietas en la hegemonía financiera globalizada que las corporaciones y los banqueros gringos quieren mantener y resguardar. Este mercado volátil no necesita más volatilidad. A los financieros les encanta correr riesgos, pero también quieren seguridad en este momento. Biden es esa seguridad. Se le citó diciendo en una sala de juntas en Wall Street que si era elegido, nada cambiará fundamentalmente. Este bien podría haber sido su lema de campaña. Muchos radicales están legítimamente molestos por el resultado de las elecciones, dejando de lado las críticas a la política electoral. No es que prefieran que Trump gane, sino solo que Biden es una persona tan abismal y repugnante. A muchos les preocupa que la elección de un liberal ondeando una bandera de arcoíris pueda apaciguar el sentimiento y la práctica insurrectos de los últimos 8 meses. Yo no tengo esta preocupación. A pesar de que los levantamientos se han calmado en gran medida en el último mes,
No creo que haya ninguna razón para creer que la gente seguirá en casa pacificada y tranquilizada debido a la victoria de Biden. Como todos sabemos, existen amenazas muy reales y condiciones materiales que obligarán a la gente a darse cuenta de la necesidad de salir a las calles y enfrentar a nuestros opresores. Bajo quien probablemente fue percibido como el presidente más progresista de todos los tiempos, Barack Obama, vimos algunas de las manifestaciones más masivas en la historia de los Estados Unidos hasta ese momento. ¿No? Desde Occupy Wall Street hasta las protestas y movimientos iniciales de Black Lives Matter, etc. ¿No? Y Biden ni siquiera es Obama. El pueblo ya lo odia. Puede haber un momento de tranquilidad durante las vacaciones y la transición de poder, pero pronto, a medida que los casos de COVID continúan aumentando, a medida que el impacto económico de la recesión continúa afectando a nuestras comunidades cada vez más, a medida que la policía continúa asesinando, mutilando, desmembrando y faltándole respeto a la gente de color y la gente pobre, el pueblo levantará de nuevo. Ahora estamos más preparados, ya que este ciclo de lucha más reciente dio pasos decisivos hacia el resquebrajamiento de la legitimidad del Estado y para mostrarnos que podemos superar colectivamente cualquier fuerza que nos impida realizar nuestro propio futuro. Mientras tanto, Trump está ocupado en la oficina oval tratando de matar a la mayor cantidad de personas posible, desde el aceleramiento de las ejecuciones de los condenados a muerte hasta el puesto en la Corte Suprema de jueces que seguramente defenderán sus posiciones ultraconservadoras genocidas. Acaba de emitir una orden para ampliar la pena de muerte de solo la inyección letal a la cámara de gas y el pelotón de fusilamiento. ¿Qué será más fascista que la cámara de gas y el pelotón de fusilamiento? ¿Cuál será una mejor expresión de la capacidad del Estado para matarte que una docena de sus agentes haciendo fila enfrente de ti para dispararte hasta la chingada? Esto es exactamente lo que acaban de hacer a Michael Reinoehl. Están intentando cubrirse el culo y lavarse las manos. Lo que estamos viviendo en Estados Unidos es una polarización creciente. Fascistas, Proud Boys, 3%ers y nacionalistas blancos están tomando las calles para manifestarse en apoyo de su demagogo. Y antifascistas están organizando la resistencia. Muchos ven la dinámica a la que nos acercamos como una de guerra civil. Debido a la composición racializada de clase de los Estados Unidos, muchos postulan que la revolución no puede ocurrir en este territorio sin la guerra civil. Cuando la posición social de trabajadores o desempleados está condicionada por la posición social de la raza, la revolución está condicionada por la ruptura de estas categorías y por la lealtad como pobres y trabajadores. Esto no puede suceder sin una violenta fragmentación de las alianzas y categorías sociales actuales. Personas racializadas como blancas, que son la mayoría de este país, tienen que darnos cuenta de nuestro interés común como trabajadores y proletarios con nuestros camaradas negros y de color y comenzar a arriesgarnos materialmente para negar la blanquitud y sus falsos regalos, para deshacer nuestro pacto con el diablo y forjar una profunda solidaridad de clase para derrocar al poder y a la clase propietaria. Esto es lo que hizo Michael Reinoehl. Esto es lo que hizo John Brown. Para estas personas, la represión estatal es severa, ya que representan la amenaza más fundamental a la existencia y reproducción del Estado y el capital. Tenemos que estar preparados para enfrentar esta represión y utilizarla para elevar la conciencia de la gente y construir una solidaridad más amplia y profunda. La guerra civil implica un cese fundamental del status quo y una grieta dentro de la sociedad que reestructura la forma en la que se organizaba el poder anteriormente. Implica una reorientación de las facciones que han sido ordenadas por y para la hegemonía contemporánea e histórica en una nueva orientación. Esta nueva orientación puede ser revolucionaria o contrarrevolucionaria, pero es necesaria. Para dar un ejemplo concreto, Trump, en un esfuerzo por deslegitimar los levantamientos, dijo que la policía mata a más personas blancas que negras. La intención fue hacer que la gente blanca, y principalmente su base conservadora y blanca, dijera, pues entonces no hay razón por qué los negros se levanten.
¿Cómo llegamos al punto en el que el hecho de que la policía mata a más personas blancas que negras hace que las personas blancas digan a la mierda con el Estado, nosotros también deberíamos levantarnos? El hecho es que lo que hace falta es conciencia de clase y conciencia colectiva. Cuando una persona negra es matada por la policía, sabemos que es porque es negra, ¿no? Esta conciencia colectiva tras siglos de opresión existe. Pero cuando una persona blanca es matada por la policía, se individualiza, o sea, no existe esta conciencia colectiva. Se racionaliza, que es porque hizo tal y tal cosa o porque llevaba tal o tal arma, ¿no? Esta es una de las armas y los peligros de la blanquitud, el individualismo. Se atomiza todo y cada uno tiene que valerse por sí mismo, desarraigado de una comunidad o un territorio. Se enseña que es mejor así, que cada persona puede levantarse por sí misma y tener su propio éxito sin obstáculos por el peso de los demás, ¿no? Pero la verdad es que la vida no se vive así, el mundo no funciona así, siempre existimos en colectividad, pero el sistema mundo capitalista colonial quiere ofuscar este hecho. En realidad, cuando la policía mata a una persona racializada como blanca, es porque es pobre. Para los blancos ricos es virtualmente imposible que el Estado los mate. Y es verdad, el Estado mata a más personas blancas y pobres que negras. Las personas negras son, por supuesto, desproporcionadamente objetivos de la violencia del Estado, como una clase inferior, perpetua, racializada y una población excedente para regular las relaciones laborales y como dos, inherentemente criminal, ya que su racialización como negro en Estados Unidos se basa en ser propiedad, no humano, que no lo son, por lo que su mera existencia como seres humanos se convierte en una transgresión. Lo que tiene que pasar es que la gente blanca tiene que darse cuenta de lo que está en juego para ellos mismos en esta lucha. El bienestar y el sustento de personas blancas también depende del derrocamiento del Estado. Los movimientos antipolicía, anticapitalista y por la justicia racial no son ni pueden ser solo para personas negras y de color. Dentro de la estructura y la historia supremacista blanca principalmente lo son, ¿no? Pero necesariamente son para el beneficio de todos. El significado de la guerra civil hacia los fines de la revolución social, política, económica, ecológica, etc., es decir, total, ¿no? En los Estados Unidos es cuando una parte significativa de la población blanca reniega de su lealtad racial y se une al proletariado revolucionario negro y de color, llevando a una confrontación directa con las fuerzas blancas reaccionarias y las fuerzas de la clase propietaria. Esto crea la posibilidad de una revolución total y una reestructuración sostenida de nuestro territorio para la autonomía y la autodeterminación y contra el Estado y el capital. Aquí encontramos una de las desventajas de la política de identidad. Reduce la totalidad del ser de las personas, sus historias, sus antepasados y sus relaciones laborales y de clase a un conjunto de identidades dadas, cuales por lo general se superponen culturalmente y se designan por una percepción superficial del fenotipo y la ascendencia. Dada esta dinámica, a las personas racializadas como blancas se les dice que principalmente lo que tienen que hacer es renunciar a sus privilegios para el mejoramiento de los demás. Dentro de este marco, parece que sus vidas de alguna manera empeorarán por el mejoramiento de las personas de color y negras e indígenas en particular, ¿no? Esto es falso. No somos libres hasta que todos seamos libres y nuestra liberación depende de la liberación de cada uno en todas las direcciones, ¿no? Pues claro, todos vamos a tener que sacrificar. Unos por sus posiciones dentro del sistema de supremacía blanca y el cis-heteropatriarcado más que otros, y en diferentes maneras. Pero lo que está por ganar es mucho más. Este enfoque corto de miras en los privilegios individuos y su renunciación también puede ser una fuerza contrainsurgente que impulsa el tipo de realidad reaccionaria que lleva a la gente hacia demagogos como Trump, hacia posiciones nacionalistas blancas y nativistas. Los supremacistas blancos que empuñaban las antorchas tiki en Charlottesville hace un par de años cantaban literalmente "no nos reemplazarán". Qué realidad tan triste creer que el bienestar de los demás se basa en y conllevará el detrimento de uno mismo.
No hay nada más colonial y nada más blanco que esta creencia. Esta es la realidad que la política de identidad se nos desarrolla. En vez de categorizar nuestras identidades dadas en una pila de designaciones que suman a qué tan oprimidos somos o qué tan otros somos, debemos comprender la composición histórica y dinámica de nuestro género, raza y sexualidad en relación con una dinámica de clase y en relación a la mano de obra, el poder y la propiedad para emerger colectivamente como actores históricos. Algunos pueden pensar que la guerra civil está lejos. Otros piensan que ya llegó. Con el asesinato de Michael Reinhold y los enfrentamientos con los fascistas en las calles, estamos viendo una fragmentación material de la sociedad. La polarización es necesaria en la lucha dialéctica, pero también debemos reconocer que la guerra civil militarizada conducirá a nuestra perdición. No queremos que los enfrentamientos sean principalmente de municiones y armamentos. Tenemos que organizar nuestras comunidades. Tenemos que forjar la comuna, lo común. Nos tenemos que dedicar a una guerra asimétrica. Tenemos que hackear sus sistemas, desviar sus recursos, cerrar sus líneas de suministro, bloquear rutas de tránsito, ocupar edificios y terrenos, sembrar jardines, crear redes independientes y atacar clandestinamente a nuestros enemigos, el Estado, el capital y las fuerzas reaccionarias. Tenemos que coordinar grupos de afinidad descentralizados y semiautónomos para tomar medidas hacia la reproducción sostenible de nuestras propias vidas y el derrocamiento de quienes nos oprimen. Tenemos que apropiarnos de los medios de producción y crear los nuestros. Tenemos que construir infraestructura para conectar las áreas rurales y urbanas para abastecer la insurrección. Las rebeliones de George Floyd y los levantamientos que siguieron fueron insurrecciones multirraciales casi sin precedentes que revelan la naturaleza revolucionaria del proletariado estadounidense. Esto tiene que ser solo el comienzo. Debemos estar más organizados y mejor equipados para vencer a nuestros enemigos. Algún tipo de guerra civil es inevitable en este país, y nos tenemos que asegurar de que sea la guerra civil que lleve a la revolución total y no a la reacción o el fascismo. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. A Cienfuegos, militar del ejército mexicano que fue agarrado en Estados Unidos por conexiones con el narco, que pues como ya sabemos le decían AKA El Padrino. Adiós, adiós, como el alcohol lo sé muy bien, padrino, que esto no le anima. Aunque traigan fuego, aunque traigan 100, nadie salva la injusticia cuando se sale del riel. Cuántas masacres y la masa no lo cree, las barbaridades que crecieron a tus pies. Trata y el chinapa, y destapa toda esa droga protegida por tu mapa. Se ve muy feo, injerencista, que venga la justicia del vecino imperialista. No hay casualidad de la conquista, no habrá más acuerdos fuera de su lista. Dejo la pista, tú sácale chispa, amenazan de muerte, otra activista. Filiberta Nevado, defensora del bosque en Hidalgo, este es mi bando. Otro mixto manimpi contra corruptos coloniales que pensaban que era easy robar, saquear e intentar exterminar. El colonialismo interno tiene que acabar. Esto es narcoestado, aunque esto siempre he estado. De esto estoy cansado, sin pretextos hay que volarlo. Esto es narcoestado, aunque esto siempre he estado. De esto estoy cansado, sin pretextos hay que volarlo. Antier le escribí a Peña y a Calderón para invitarlos a Disney, pero no me respondieron, quizá ya les da miedo ir a Estados Unidos. Oye, Shame Down, ¿no sabías que Jesús trabajaba para el narco? Cómplice en la desaparición de los 43. Le pondrás un alto, te daré estrés. Robo de medicamentos, vaya mes. Gobierna el terror en Chiapas como en el 93. Velasco, Rutilio, Cantón, Pana, responsable del paramilitarismo en Chenajo y Aldama. Que Gutiérrez Müller fue a ver al Papa y decía el peje que no había primera dama. Vaya drama, yo y mi bocota, quiero irme con el EZ de tour por Europa. La ex NDH ahora ocupa Cuba, casa refugio. Bienvenida para que lo necesite. Esto es narcoestado, aunque esto siempre he estado. De esto estoy cansado, sin pretextos hay que volarlo. Esto es narcoestado, aunque esto siempre he estado. De esto estoy cansado, sin pretextos hay que volarlo. Yeah. Séptimo artículo de opinión. Un Axel in the house. Yep. Séptimo artículo de opinión, cómo no.
Píldoras de la salud y medicina libre. Hola, bienvenidos a esta tercera píldora de la salud en la que hablaremos sobre los métodos anticonceptivos, sus efectos, desventajas, beneficios, efectividad, duración, entre otras cosas. Siguiendo en la línea de la salud y educación reproductiva, espero poder resolver las dudas más frecuentes respecto a este tema. Existen diferentes tipos de anticonceptivos, los cuales podemos clasificarlos en métodos naturales, de barrera, dispositivos intrauterinos, métodos hormonales, anticonceptivos de emergencia y por último, pero no menos importantes, los quirúrgicos. Cada uno con diferentes indicaciones, las cuales dependerán de tus necesidades. Es muy importante que consultes a tu médico sobre cuál es lo mejor para ti. Sin más, vamos a comenzar. Métodos naturales. Son aquellos en los que se evita el embarazo planificando el acto sexual de acuerdo a los periodos fértiles e infértiles de la mujer, dentro de los cuales destacan método de moco cervical, temperatura basal, método del ritmo y la lactancia. Pueden llegar a tener una efectividad del 70 al 80% y dependen mucho de qué tan regular eres en tus ciclos menstruales. Por lo mismo, si eres una mujer que presenta ciclos menstruales irregulares, no es recomendable la utilización de estos métodos. Y también es poco recomendable en personas que no puedan estar en abstinencia cuando el método lo requiera. Métodos de barrera. En este método se impide que los espermatozoides lleguen al útero. Todos conocemos estos tipos de métodos. Son los condones, tanto masculino como femenino, el diafragma, los espermicidas. La efectividad va a depender de cada tipo de método y puede ir del 75 al 90%. Además de que los condones masculinos son los que tienen mayor efectividad, también nos ayudan a protegernos contra enfermedades de transmisión sexual o infecciones. La única desventaja pues es que si eres alérgico al látex no es recomendable que los uses. Dispositivos intrauterinos. El conocido DIU va colocado en el útero. Existen dos tipos, el DIU que contiene iones de cobre, los cuales son tóxicos para los espermas, y los hormonales, que liberan una sustancia la cual se irá liberando poco a poco y es la que se encarga de la anticoncepción. Su efectividad es muy alta, va del 98 al 99% y puede durar con él puesto de 3 a 5 años. El DIU puede ser colocado en cualquier mujer que así lo desee sin importar el día del ciclo menstrual. Si llegas a presentar dolor, anormalidades o retraso en tu menstruación, si llegas a sentir los hilos o sientes el dispositivo, son datos de alarma. Acude con tu médico. Si estás embarazada, presentas algún tipo de infección o inflamación, secreción con pus, cáncer de cervix, endometrio, mama, si tienes miomas, sangrado vaginal que no tiene alguna otra causa aparente o tomas algún tipo de anticoagulantes y tienes problemas cardíacos, considera usar otro método. Los efectos secundarios que pueden llegar a presentar son aumento del sangrado menstrual durante los primeros 6 meses de uso, dolor después de la inserción. Dentro de los factores de riesgo encontramos la infección pélvica, expulsión espontánea del dispositivo, dolor de cabeza, náusea, acné, alteraciones en el patrón de sangrado menstrual y quistes de ovario. Métodos hormonales. Son aquellos que contienen sustancias que van a impedir que se realice la fecundación de dos maneras. La primera, inhibiendo la ovulación, y la segunda, mediante el engrosamiento o espesor del moco cervical. Tienen una efectividad del 99% y pueden ser solo de una o dos hormonas. Por esto mismo, podemos decir que se clasifican en combinados y no combinados. Número 1. Los orales o pastillas anticonceptivas. Pueden contener una o dos hormonas. Es muy importante que si usas este método lleves un calendario y recordatorio de las tomas de las pastillas para mantener el efecto anticonceptivo. Número 2. Los inyectables o parenterales. Al igual que los orales, los hay combinados y no combinados. Se aplican en el glúteo, en el brazo o en la parte lateral del muslo. Número 3. Parche transdérmico. Existen las dos variantes y se pueden colocar en glúteos, espalda, abdomen, parte superior del brazo, usando un sitio diferente para la aplicación de cada nuevo parche. Número 4. Anillos vaginales. Los hay con una o dos hormonas y no es necesario removerlos para tener relaciones sexuales ni para su limpieza. Número 5. El implante subdérmico. Dura 3 años y se coloca en la parte superior del brazo. Es el único que no se encuentra combinado.
Por el tipo de hormona, su uso dependerá de si son combinados o no. Por lo tanto, los combinados pueden ser usados por mujeres que se encuentran en edad fértil con vida sexual activa, incluyendo adolescentes que deseen algún método de planificación familiar, mientras que los que contienen una única hormona pueden ser utilizados durante la lactancia materna, durante los primeros 6 meses después de haber dado a luz y en mujeres que no puedan consumir estrógenos. Los métodos hormonales no pueden ser utilizados en embarazo o sospecha del mismo. Si tienes una enfermedad que facilite la formación de coágulos en tu sangre, si te encuentras en los primeros 5 meses después del parto, tienes alguna enfermedad del corazón o has padecido cáncer de mama o cervix, tampoco debes usarlos. Pueden ser usados con precaución si eres una mujer que fuma, si tienes más de 35 años o si padeces migrañas, hipertensión o diabetes. Los efectos secundarios que puedes llegar a presentar si utilizas este tipo de anticonceptivos son sensibilidad en mamas, dolor de cabeza, retención de líquido y náusea. Aunque también pueden llegar a tener efectos benéficos, ya que disminuyen el riesgo de padecer cáncer de ovario y de endometrio. Existen métodos hormonales para hombres, sin embargo, algunos aún se encuentran en proceso de estudio. Anticonceptivos de emergencia. Estos implican la famosa píldora del día siguiente y el DIU de cobre. Están indicados cuando el método de planificación habitual presente alguna falla, como es la ruptura del condón, el olvido de una toma de una pastilla anticonceptiva o en casos de abuso sexual. En cuanto a su uso, se debe administrar durante los primeros 3 días posteriores a la relación sexual. Mientras menos tiempo pase, mayor eficacia del método. En el caso de la píldora es una sola dosis y no se debe consumir más de 2 pastillas en un año. Sus efectos secundarios pueden llegar a ser náusea, vómito, dolor de cabeza, sensibilidad mamaria y alteraciones del ciclo menstrual. Métodos quirúrgicos. La oclusión tubaria bilateral, también conocida como OTB, es el método de planificación permanente en mujeres y consiste en la ligadura bilateral de las trompas uterinas. Tiene una efectividad del 99%. Se encuentra indicada en aquellas mujeres que tengan el número de hijos deseados, en mujeres con retraso en el desarrollo mental o cualquier mujer que desee un método permanente de anticoncepción sin importar la edad o la paridad. La vasectomía es el método permanente realizado a los hombres y consiste en la ligadura bilateral de los conductos con el fin de evitar el paso de los espermatozoides. Tiene una efectividad del 99% y está indicada en cualquier hombre de edad fértil que desee un método permanente de anticoncepción. No está recomendado en hombres que tengan antecedente de cirugía escrotal o testicular, testículos no descendidos y antecedente de impotencia. Espero te haya servido la información y recuerda que siempre es importante consultar con nuestro médico cuál es la mejor opción para cada una de nosotras. Y bueno, lo primero es no hacer daño. Y ya sabes, porque nos queremos, nos cuidamos. Y te esperamos para la próxima dosis de Píldoras de la Salud y Medicina Libre. Bueno, pues continuamos con más información. El pasado 28 de noviembre pues se cumplieron 109 años de que se firmó el Plan de Ayala, este famoso Plan de Ayala, donde Emiliano Zapata pues es su propuesta de por qué luchar, ¿no? Es con lo que llama a los campesinos a defender la tierra, a luchar por un pedazo de territorio para sembrar, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, esto en el marco de esta fecha, pues campesinos, organizaciones sociales, mucha gente solidaria decidió participar en una marcha en defensa del territorio allá en Cuautla, Morelos, en contra del proyecto Integral Morelos, la termoeléctrica de Huesca, este megaproyecto que está afectando a estos territorios y que insistimos en el 109 aniversario del Plan de Ayala en la tierra de Zapata. Pues se hizo esta movilización donde una de las grandes consignas fue declarar a Andrés Manuel López Obrador como traidor. Ya varios lo habían hecho de manera individual. En este caso quizá trasciende que ahora son centenas de organizaciones sociales que de manera colectiva, junta, deciden hacer esta movilización, solidarizarse con un campamento que días atrás había sido desalojado por la Guardia Nacional
y declarar la traición de López Obrador y la lucha en contra de este megaproyecto. Bueno, pues más de 1,500 personas marcharon de manera unitaria en defensa del agua del río Cuautla, primordial para su subsistencia, y en contra del proyecto integral Morelos, que quiere arrebatarles esta agua. Y bueno, pues también asistieron compañeros de Puebla y Tlaxcala, porque este megaproyecto afecta también esas zonas. Y les recordamos que esto fue debido a una represión que se vivió días atrás. El 23 de noviembre, la Guardia Nacional desmanteló sin orden de desalojo 2 campamentos que mantenían desde el 2016 ejidatarios de Apatlaco, municipio de Ayala de Morelos, para evitar las obras de finalización del acueducto que llevaría agua a la primera de las 2 termoeléctricas del proyecto integral Morelos. Una situación pues inaceptable, y que muestra hasta lo ruin del gobierno de Obrador, porque pues para la gente de Morelos no le ven mucha diferencia entre Peña Nieto, Calderón, y ni siquiera de sus gobernadores. O sea, todos son traidores, todos están con las grandes transnacionales, con los megaproyectos, y mienten una y otra vez. Ellos decían que ya no había ninguna demanda o interpelación judicial para que se pudiera avanzar en esta obra, y nuestros compañeros pues al día siguiente de este desalojo habían hecho una conferencia de prensa donde demostraban que hay más de una decena de demandas y de amparos en contra de este proyecto, y particularmente en el río Cuautla. Y bueno, pues una situación mentirosa. Llegaron en la madrugada. De hecho, una de las frases que se hizo viral en la madrugada es: como los ladrones llegaron de madrugada. Así empezaba la cita del tweet, del Facebook, que en horas de la madrugada anunciaba este desalojo. Y bueno, pues quizás también algo importante que resaltar es que también esto se da en el contexto del asesinato impune de Samir Flores, también opositor al PIN, que a la fecha no ha tenido justicia su caso. No ha sido detenido a los asesinos ni materiales ni intelectuales de este crimen, y por el contrario, tanto el proyecto integral Morelos sigue avanzando, como al propio PES y al asesino, podríamos decir, vía estatal de Samir, que fue su propio fiscal. Hoy lo han premiado con un partido evangelista que es el PES. Entonces, una situación bastante fuerte, y por eso pues la gente de Morelos, Puebla, Tlaxcala y de muchas partes de México, pues ya formalmente a 2 años, porque también se cumplía el día de ayer 2 años del gobierno de López Obrador, de que ya 2 años, pues lo declaran formalmente traidor. Así que bueno, pues esto es lo que pasó allá en Cuautla, Morelos. Vamos con más información. Pues muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que les agarre. Yo soy Juan Pérez López, saludándolos aquí los Turning Stones, y gracias a Noticias de Abajo por invitarlos a la sección de Lucha por la Vida. Saludos a todas las compañeras, a todos los compañeros y a todos los compañeros. Pues con respecto a las bicicletas, esta vez más que nada venimos a hablarles de lo que viene este próximo fin de semana. Entonces empezamos el viernes 4 de diciembre. Hay unas rodadas que salen, una a las 7 de la mañana de la zona de San Lázaro, otra rodada sale a las 9 de la mañana de Valderas, y todas estas pues son en defensa de los humedales de Xochimilco, y también pues en esta conmemoración de fechas tan importantes para el pueblo de Xochimilco. Se espera que asistan a estas rodadas. Es importante su presencia, puesto que no hay que dejar nunca de más, no hay que olvidar que esto es una lucha que no se puede dejar de lado, que no se puede dejar descansar, y que no se puede dejar ni un momento descuidada, porque pues el Estado, el capital y todo avanzan sin piedad y quieren acabar las pocas cosas que quedan a nuestro alcance como parte de nuestro buen vivir y de nuestro buen futuro. Entonces, bueno, otra vez recapitulando, sale una rodada a las 7 de la mañana de la zona de San Lázaro, otra rodada sale a las 9 de la mañana de Metro Valderas,
Y también hay una marcha allá en la zona sur, en Xochimilco, a las 8 de la mañana. Todas estas actividades en defensa de los humedales. El mismo y próximo viernes 4 de diciembre, a las 5 de la tarde se está convocando a que se reúna la gente, los ciclistas, las ciclistas, en Álvaro Obregón e Insurgentes, porque tenemos otra masa crítica y llamada también ahora cacería de conductores ebrios. Entonces, bueno, pues se les invita, está rodando la invitación de dicha rodada y pues pues nosotros compartimos con gusto estas iniciativas que van saliendo, ¿no? Entonces, recordemos por última vez, las de la mañana, 7 de la mañana San Lázaro, 8 de la mañana en Xochimilco para una marcha y rodada 9 de la mañana en Metro Valderas. Y a las 5 de la tarde en Álvaro Obregón e Insurgentes, otra masa crítica. Todo ello este próximo viernes 4. Ahora, el sábado 5 a las 12 del día inicia una rodada que tiene que ver con la actividad que tenemos por Mumia. Entonces, sale una rodada del Auditorio Che Guevara en la UNAM a las 12 del día y se dirige hacia la Embajada de Estados Unidos, donde habrá un evento político-cultural, pues en apoyo a este compañero que es un preso político, compañero de los medios libres, de la lucha social, del activismo, y pues que fue encarcelado hace muchísimo tiempo simplemente por ejercer su trabajo con conciencia de una manera justa y luchar por las causas nobles. Entonces, bueno, pues esas son las próximas rodadas que tenemos para este fin de semana y bueno, seguro se desarrollarán muchas más, ¿no? Porque la bicicleta es algo que va y va y va y pues se desarrolla, se fusiona y se hace de diferentes maneras. De hecho, el domingo también hay una rodada, es rodada de Chicas por la Periferia y entonces les recomiendo que busquen en redes cómo está la onda con esa rodada. De hecho, aquí al final de esta nota pues estará también la imagen de dicho cartel. Bueno, pues ha sido un gusto, saludos a Krista, a Evo, a toda la banda que sigue Noticias de Abajo. Este es un saludo de John Pérez López de los Rolling Stones y en el próximo noticiero pues les tenemos los pormenores de estas rodadas y actividades que les acabamos de contar. Saludcita, viva la bici, viva la lucha, Samir vive, la lucha sigue. Y también defendamos, la tierra no se vende, el lago no se vende, se ama y se defiende. Saludcita. Y pues 25N y un montón de movilización de mujeres por todo lo que llaman México, desde las virtuales que andaban en conferencias, en conciertos, hasta las que salieron a las calles a protestar. Y bueno, vamos a hablarles puntualmente de algunos casos de chavas organizadas de la República Mexicana. Entonces, pues bueno, les compartimos que una nota de Sonadox, bueno, vamos a recomendarles que la lean y vamos a comentarle más que nada. Entonces, feministas instalan antimonumenta, no más feminicidios frente al Palacio Nacional, frente al Palacio de Gobierno en Jalisco. Y bueno, pues estas compañeras estaban también instalaron la antimonumenta como algo muy importante por todas las víctimas que han sido asesinadas y violentadas en Jalisco, pero no solamente, sino que han estado haciendo muchos movimientos culturales y de sensibilización en torno a lo del 25N, pero ahí en la antimonumenta. Entonces, lo importante de esta antimonumenta es que no solamente es un recuerdo para el Estado, para los machos patriarcales de que hay un movimiento de justicia femenino, sino que bueno, que constantemente muchas mujeres van a estar pudiendo acudir ahí, ver videos ahí, hacer denuncias ahí. Va a haber un movimiento, está habiendo un movimiento fuerte desde que han colocado esta antimonumenta. Y bueno, sabemos que en realidad desde antes estas mujeres no han parado en exigir justicia y esperemos que cada vez sean más. Entonces, pues bueno, todo el amor a las compañeras feministas, a las compañeras que han sido violentadas y a las libertarias. Pues bueno, vamos a pasar con la nota de Quintana Roo. Y bueno, pues las mujeres de Quintana Roo tomaron el Congreso de Quintana Roo y
Y pues algo muy chévere porque ustedes recordarán que en Cancún, que es igual una zona aledaña, acababa de pasar algo terrible, que es el hecho de que las mujeres se manifestaron en contra de la violencia súper sanguinaria, y los policías reaccionaron a balazos con ellas. Entonces, bueno, las compañeras se movilizaron en el marco del 25N, y decidieron hacer un plantón ¿qué les dije? Pues en el Congreso de Quintana Roo. Y bueno, pues empezaron con un plantón afuera y ya entraron las compañeras, ya están adentro, y ellas lo que están exigiendo en estos momentos es que se despenalice el aborto en Quintana Roo. Entonces, pues toda la fuerza, compañeras, así se hace. Y pues, ¿qué negociación con los malos gobiernos ni nada? Imposición de libertad, ¿no? Que sería algo que debería imponer es la libertad. Vamos. Bueno, y hay medios libres en los que pueden consultar esta nota. Puntualmente también la pueden encontrar en La Jornada. Y bueno, vamos a hablarles de Puebla, que las compañeras de Puebla también tomaron el Congreso. Y están en diálogo con las autoridades. Esta nota la pueden encontrar también en Animal Político. Y la onda es que estas carnalas pues están negociando, o sea, que no van a entregar, y tienen pues ahora sí como que en jaque a las autoridades. Las autoridades no se han hecho responsables de las demandas de justicia. Las chavas de Puebla también quieren la despenalización del aborto, y también quieren, como uno de los puntos importantes, que baje la violencia de género en las escuelas. Entonces es súper importante porque la verdad es que ustedes saben que en las escuelas van niños, adolescentes, niñas, adolescentes, y que pues se forjan las personas mayores del mañana. Entonces pues es muy importante que ahí en las escuelas baje ese tipo de violencia y hacer valer nuestros derechos desde la infancia. Entonces pues bueno, hurra por las chavas. Y vamos a comentarles la marcha del 25N acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues las chavas de la Ciudad de México marcharon de distintos contingentes. Marcharon desde la comunidad indígena Otomí hasta chavas de colectivas bastante diversas, el bloque negro entre ellas, los bloques negros entre ellas, y pues bueno, un grupo de compañeras de algún bloque negro no se quedó nada más como con la idea de hacer valer los derechos de la mujer, sino de acabar con las farsas del capital. Entonces pues el grupo de derecha de Frena, que es un grupo que dice que el gobierno que tenemos es de izquierda, o sea, están súper mal informados, o son mentirosos, enfermos de mentira, no sé cómo se diga eso. Pero bueno, mantenían un campamento los de Frena, mantienen todavía un campamento afuera del Palacio Nacional. Y pues bueno, las compañeras del Bloque Negro en esta movilización en contra de la violencia hacia la mujer saltaron y quemaron las casas de campaña que yacían vacías en el Zócalo capitalino, nada más quitando espacio a las verdaderas causas que nos manifestamos por un mundo mejor. Entonces, pues bueno, eso lo hicieron y bueno, el caos, ¿no? Así los policías defendiendo a Frena, Frena oyendo, condenándonos, satanizando a las mujeres, pero en realidad sabemos que esa banda le sobra el varo, que esa banda no tiene justificación de estar haciendo un campamento porque el gobierno no es de izquierda y ellos también son de derecha. Entonces, pues bueno, ¿qué les vamos a decir? Fuerza, compañeras, la lucha sigue y sigue y sigue. Y afortunadamente las victorias de abajo y a la izquierda también no dejaremos que paren. Vamos con otra nota y bueno, esta es una nota que habla acerca de los papás y mamás de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fueron secuestrados por el narcoestado mexicano. No fue el crimen organizado, no fue el ejército, no fue la policía, fueron todos ellos juntos, todos juntos. Hay ya muchas investigaciones, etcétera, pero bueno, a pesar de que sabemos todo eso, a pesar de que sabemos que
Si un militar hizo algo, pues si no es culpable el de abajo, es culpable su jefe inmediato. Y bueno, pues por esta situación han sido pocos los verdaderos autores intelectuales quienes han caído. Y uno de ellos pues era sin duda Salvador Cienfuegos, que hace unas semanas fue detenido en los Estados Unidos. Esto parece que entre estos conflictos electorales que tenían allá en Estados Unidos, a Trump se le hizo fácil detener a Cienfuegos, intentar hacer como una llamarada, hasta intentar poner en jaque al gobierno mexicano. El gobierno mexicano lo que decidió hacer fue mover todas las estructuras de poder diplomáticas, mandar a Marcelo Ebrard, anunciar de que se romperían los vínculos con la DEA, en dado caso de que no soltaran a Cienfuegos. Cienfuegos, después de 2 semanas de cárcel, es entregado nuevamente a México en un jet privado, llega a Toluca, no hay un policía que lo espere. Por el contrario, dicen que ni siquiera hay todavía una orden formal de aprehensión. Y bueno, una situación pues triste, porque lo que demostró la documentación que hizo público la jueza que lo mandó a encarcelar en Estados Unidos, pues era no solamente su vínculo con el narcotráfico, sino su papel predominante, preponderante, es decir, de jefe, le llamaban el padrino, imagínese usted, de un cártel de drogas, y que tendría mucha relación con la desaparición forzada, no solamente de 43 estudiantes, sino de miles de personas, no solamente en el estado de Guerrero, sino en México y seguramente también en Estados Unidos y Centroamérica. Un personaje siniestro que no solamente lo dijo una periodista como Anabel Hernández, sino que ahora lo está confirmando una jueza y que el gobierno mexicano ha decidido dejar en libertad. Entonces los padres y madres de Ayotzinapa pues han decidido pues también hacer crítica de esto, no dejarlo pasar, y en el portal de Animal Político pues nos comparten acerca de algunas actividades que han hecho para hacer notar su desacuerdo, su inconformidad con esta situación pues de libertad renovada para el señor Cienfuegos, y exigen avances en el caso y que se abran carpetas de investigación en contra de este exsecretario de la Defensa Nacional. También durante su manifestación exigieron que se finque el delito de desaparición forzada al capitán José Martín Crespo, el primer militar vinculado a la desaparición de estudiantes. Y bueno, esa es la demanda de los padres y madres de familia de Ayotzinapa, pues castigo a los culpables, castigo a los militares, que pues tristemente, más allá que también sancionen a los grupos del crimen organizado, la verdad es que el narcoestado es cuando las autoridades han dejado crecer a estos grupos y se han asociado a ellos para la opresión, para mantener la explotación y para, a través del miedo, controlar una sociedad. Vamos con más información. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y ya para despedirnos, pues les agradecemos su escucha, les mandamos un afectuoso saludo, abrazo solidario a todas las radios, a todos los medios libres, a toda la gente que hace comunicación abajo y a la izquierda y que finca sus esperanzas en pues un mundo mejor. Así que desde aquí nuestra pues felicidad de saberlos, de escucharlos, de leerlos. Y les recomendamos todos los portales de medios libres, les recomendamos todas las redes libres, a todas las radios libres, a la que huelga radio, a Radio Almaina, a Radio Zapote, a Radio Curruf, a muchas radios, a Radio Ajolote. No quisiéramos que se nos olvidara ninguna, pero son muchísimas. A todas, gracias. Y bueno, de hecho, pronto nos vamos a escuchar en el cadenazo del 19 de diciembre, dedicado a las presas y presos políticos del mundo. Así que nos escuchamos. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y la verdad es que les amamos y queremos igual que nos amen, porque somos gente de un mundo que hace todo lo que puede para que todos vivamos llenos de aceptación, amor, dulzura, derecho al agua, a vivir y amar a quien queramos. Y pues
esperamos verlos en el siguiente programa. Con todo el amor que existe, yo soy Krista. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Yo te traigo la lírica, mi letra es empírica. Yo vine a traerte rap de forma crítica, para que estés consciente, para que te despiertes, para que abras un poquito más tu mente. Yo vengo a hablarte de las realidades, de cómo matan gente en campos y ciudades. Y esto no es mentira, no son falsedades, no, día a día matan líderes sociales. Agreguemos ya esto, los feminicidios, que en cuarentena sus cifras han subido. En el momento y tantos temas que tocar, que no me alcanzaría ni esta pista para hablar, pero con este tema yo te pongo a investigar para que veas cómo estamos en realidad. Me llaman Mamer para la flaca de la izquierda, llámame como quieras, pero yo sigo en la recta. Te hablo claro, sin censura alguna, que voy en contra de esta dictadura. Yo vengo tirando duro y este gobierno lo dejo nulo, como ellos nos han dejado, que nos han robado hasta los mercados. Hey, no importa la situación, aquí predomina la puta corrupción.